Les repito el tema de la predicación: una buena lección de un mal ejemplo. Si usted revisa la historia, creo que todos ahí disfrutan hacer lo malo. A lo largo de la palabra de Dios hay más de 40 parábolas que nuestro Señor Jesucristo expresó, y cada parábola tiene 3 propósitos. Cada parábola, una parábola significa una ilustración que sirve para enseñar una verdad, en este caso una verdad bíblica. Y regularmente las parábolas toman algo cotidiano, algo de la vida normal, para llevarlo al plano espiritual. ¿Escucho eso? Cada parábola es tomada, o Jesús la toma, de algo práctico, de algo que conoce la gente común y corriente, para llevarlo a una enseñanza espiritual. Pero también una parábola tiene como propósito hacernos entender las cosas del reino de Dios. Por otro lado, una parábola, para aquellos que tienen un corazón cerrado hacia las cosas de Dios, se convierte como en una pared. Es decir, si en tu vida hay un deseo de aprender de Dios, esta tarde Dios te va a enseñar algo nuevo. Pero si en tu vida vienes con un espíritu de no querer entender y decir que ya cabe el pastor que nos da para la casa, entonces tampoco no recibirás de Dios. Todas las parábolas de parte de Jesús tienen un sentido de que aprendamos, particularmente nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios. Alguien dijo que los hombres viven alrededor de un promedio de 80 años. Y de los 80 años de vida de un ser humano, dice este estudio, que de los 80 años, 50 años pasa el hombre pensando cómo ganar dinero, cómo invertirlo y cómo gastarlo. ¿Escuchó eso? Los seres humanos por lo regular vivimos un promedio de 80 años, dice este estudio, y de los 80 años, 50 años la pasamos pensando cómo ganar dinero, cómo gastarlo y cómo invertirlo. Y el tema central. Ahora, ¿por qué le menciono del dinero? Porque es de lo que habla la parábola. Habla cómo invertir dinero, cómo hacer negocios. En Lucas 16:14, al final de la parábola, los fariseos estaban ahí atentos, los religiosos. Y vea lo que escucharon o lo que dijeron los fariseos. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban ¿de quién? De Jesús, de él. Porque el tema de la parábola es que un dueño tenía un mayordomo, y cuando le pidió cuentas, este mayordomo hizo trampa para cobrarle a aquellos que le debían, porque dice: me van a despedir, ¿qué voy a hacer? Y cuando se entera el dueño de que el mayordomo hizo esto, lo alabó y dijo: es sagaz este señor. Vamos a ver qué es lo que esta parábola tiene para nosotros, qué enseñanza tiene esta parábola. Dice el versículo 1 de Lucas 16: dijo también a sus discípulos. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Y esta tarde Dios a nosotros. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Ese es el escenario. Un hombre que tenía ¿qué? Mucho dinero. ¿De qué habla la parábola? De dinero. Y fíjese que si hay un libro que tiene autoridad para ayudarnos a administrar las riquezas materiales, es la Biblia. Lo que pasa es que la gente no lo lee. Y este hombre tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador. ¿Qué dice, hermanos? De sus bienes. Es decir, la palabra disipador habla de alguien que malgastaba el dinero. Y de esto hay mucho hoy, ¿verdad? ¿Se imagina aquellos que tienen sus carros y le dan el carro a trabajar a otro? ¿Lo cuidará igual que el dueño? No, ¿verdad? Entonces encontramos un caso que es muy común como el día de hoy. Entonces encontramos a un mayordomo que es pícaro, por decirlo así. Pero el dueño o el hombre rico dice que lo acusa de ser un malgastador de bienes. Entonces encontramos que hay una enseñanza en este momento
Dice el versículo 8 que este dueño alabó la picardía del mayordomo, versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Lo que quiere decir es que regularmente la gente que no conoce a Dios muchas veces es más pícara que los cristianos. Pero el mensaje para nosotros es que así como los que no son cristianos le ponen todo el empeño para las maldades, los hijos de Dios le pongamos todo el empeño a las cosas de Dios. Vamos entonces a iniciar con esta parábola que tiene muchísima enseñanza para nosotros en nuestra vida cristiana. Según aquí el Evangelio de Lucas tiene 4 aplicaciones esta parábola. La primera la encontramos en el versículo 8, donde dice la palabra de Dios: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Lo que quiere decir es que si los cristianos tuvieran el mismo interés y empeño como lo tienen los mundanos o la gente que no conoce a Dios por adquirir las cosas materiales, ellos lo harían. El segundo principio, versículo 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas, ¿qué dice? Eternas. La verdadera riqueza que habla esta parábola, hermanos, no es aquí en la tierra, sino en las moradas celestiales. Versículo 2. Vamos entonces, de esa breve introducción, a abordar la parábola versículo por versículo. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Encontramos entonces que el amo llama al mayordomo y le pide ¿qué? Cuentas. Y esto nos enseña en la vida, o la Biblia nos enseña que tarde que temprano nosotros tenemos que dar cuentas de las cosas que hacemos con Dios y también aquí en la tierra. ¿Escuchó eso? Cada uno de los que tenemos un trabajo en esta tierra, vamos a llegar un momento a entregar cuentas. Este hombre pícaro nunca imaginó que su amo le haría cuentas, y le hizo cuentas. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Sí logra ver que el mayordomo no aceptó su responsabilidad, sino que él sagazmente dice: pues si me van a acusar de que estoy malgastando, voy a hacer cómo le hago para poderle dar vuelta a mi jefe. Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Este mayordomo sabía que era inminente que él perdería el trabajo. ¿Por qué? Porque malgastó, porque robó. Y esto nos enseña, hermanos, que nada hay oculto debajo del sol. Todo lo que hacemos en oscuridad, tarde que temprano saldrá la luz. Y lo que Dios esta tarde quiere es hablarnos para que estemos siempre en paz con todas las cosas que hacemos. Este hombre sabía que las consecuencias eran inminentes, pero él dice: yo no puedo andar mendigando, me da vergüenza. Versículo 4. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Él sabía, al mayordomo, que lo indefendible no podía quitarse. Lo que él había hecho no podía quitarse. Sabía que perdería su trabajo porque había malgastado las cosas que su amo le había confiado. Pero este hombre pícaro, según la historia, dice el versículo que se le viene, el 4, que vendría una idea a su mente. 5. Y llamó a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Versículo 6. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe. ¿Cuántos? ¿Cuántos le quitó? 50. ¿Sí logra ver? O sea, dice: yo sé que voy a perder el trabajo. Si le deben 100 a mi amo, pues que solamente le pongan 50 y me quedo con 50 yo. Ahora, la pregunta que surge aquí
encontramos a un hombre que para hacer lo malo le pone cerebro y le pone toda la intención de que haga. Versículo 7, va con otro proveedor. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe ¿qué? ¿Cuántos le quitó a este? 20. 20 más 50 son 70. Y dijo: esto voy a hacer. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Cómo calificó el amo al mayordomo? Sagazmente. Dijeron en el mundo: la supo hacer. Él sabía que yo le iba a quitar el trabajo, sabía que le iba a exponer en la calle, y él buscó la manera de poder sacarle provecho a lo malo que estaba haciendo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros, hermanos? Que de la manera como el mundo o la gente de este mundo hace las cosas empeñándose para sacarle un provecho, somos llamados los cristianos a hacerlo. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más que, dice, hermanos, dice el mundo: el que no tranza no avanza. Si no vendemos kilos de 800 gramos, no va a haber ganancia. Ser honestos no funciona, ¿cierto? Eso piensa. El asunto es de que la gente piensa que nunca llegará el momento que van a entregar cuentas. Esta historia nos habla que lo que la gente hace de manera tramposa un día será evidenciado. No solamente en este mundo, delante de nuestro Dios. ¿Cuánta gente no ha ido a prisión por gastar lo que no es de él? Dice el versículo 8 que los hijos de este siglo, y hace referencia a los que no conocen a Dios, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Quién son ellos? Los cristianos, los que somos llamados a ser honestos. ¿A ser qué? Le cuesta, ¿verdad? La honestidad debe de ser un rasgo distintivo de un cristiano, aunque quizás no veamos los resultados positivos. Versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. Según los judíos, decían que los pobres era necesario para que los ricos dieran limosnas, y dando limosnas los ricos pudieran de alguna manera alcanzar la vida eterna. Si no hay pobres, ¿cómo podrá entonces el hombre ayudar a los desvalidos y desprotegidos? Por eso es que Jesús escribe que dándole a los pobres podrán alcanzar moradas eternas. Porque es cada vez de que un rico ve que un pobre necesita, el que es cristiano es llamado a ayudar a su hermano que no tiene. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, ¿me ayuda a leer? Y aquí viene una enseñanza. Si te da Dios administrar algo que es pequeño, también podrás ser responsable cuando Dios te confiera algo mayor. Es un principio. Si tú eres capaz de administrar, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, que es un lugar, un espacio pequeño. Si no somos capaces de cuidar esto, ¿será que podremos cuidar algo más grande? Si no somos capaces de hacer el aseo en un lugar pequeño, ¿podremos hacerlo en un lugar más grande? Dios quiere que reflexionemos que si podemos ser responsables y fieles en las cosas pequeñas, podremos ser fieles en las cosas grandes. Si no eres honesto con 100 pesos, podrás hacerlo con 10,000. Versículo 10. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más, que dice, hermanos, es injusto. Si no eres capaz de administrar 5 borregas, ¿cómo podrás hacerlo con 100? No podrás. Versículo 11. Pues
Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hablando de las cosas que tienen que ver con la vida eterna, con el reino de Dios. Esta historia tiene una gran enseñanza para nosotros, que Dios quiere que tengamos cuidado. Yo estoy completamente seguro que la palabra de Dios siempre está para prevenirnos, para enseñarnos y hablarnos. Si Dios nos confía algo, somos llamados a ser fieles, para que cuando Dios nos dé más, podamos ser fieles con aquello que Dios multiplique en nuestras vidas. Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Hay gente que dice, si yo tuviera mi negocio, yo lo cuidaría, me levantaría temprano, lo atendería, estaría al cuidado. Y si siendo empleado llegas tarde y te vas temprano, ¿qué esperas cuando tengas tu negocio? Cuando nadie te mande. Dios quiere que aprendamos principios en los cuales crezcamos en el Señor. ¿Me ayuda a leer el versículo 13, la primera parte? Hasta ahí. Ningún siervo puede servir a ¿cuántos señores? En el tiempo de Jesús, los esclavos estaban obligados a darle todo su esfuerzo y energía a su amo. En el día de hoy no hay esclavos, pero sí vemos empleados. Y la Biblia dice que no podemos darle todas nuestras fuerzas, nuestras energías a dos jefes. Vas a darle las mejores fuerzas con el que más tiempo inviertes. Cuando llegues a la casa de Dios, si es tu segundo dueño según tú, solamente vas a llegarte a dormir porque estás cansado. La Biblia dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es imposible que los hijos de Dios estemos en dos lugares. Dios nos llama a que ocupemos todas nuestras fuerzas y energías en el reino de Cristo Jesús. Que le pongamos todas las ganas a la causa de Cristo. Que cuando nos toque hacer algo para el Señor, le pongamos todas nuestras fuerzas y toda nuestra diligencia. Entonces el versículo que estamos leyendo concluye, el 13. Y menospreciaré al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y a qué, hermanos? Sí logra ver que pone a las riquezas al nivel de Dios. Porque el mundo de hoy es atraído o seducido por el dinero. Ahora, el dinero en sí no es malo. Malo es cuando tú le pones el corazón al dinero. Cuando tu fin final es la obtención del dinero. Es ahí cuando eso es malo. Porque Jesús nos pone en esta tarde en una historia en la cual nos dice, es imposible que tú puedas estar con Dios y las cosas materiales al mismo tiempo. Debes de tomar una decisión. Lo de Dios es eterno. Te sirve en esta vida y en la vida que vendrá. Lo de este mundo es pasajero. Pregunta, ¿tu casa que tienes te va a servir en la eternidad? No te la puedes llevar. ¿Tu carro? Tampoco. ¿El título? No hay donde colgar un título en la eternidad. Ahora, no con esto digo que dejemos de estudiar y trabajar, sino que le demos el único lugar de importancia a Dios en nuestras vidas. El mejor lugar. Póngase de pie.